A continuación, tabla de frecuencias para datos agrupados. Cuando se tienen muchos datos de una variable continua, la frecuencia absoluta en muchos casos tiende a ser 1. Por ejemplo, si tomamos el peso de 100 estudiantes de administración de empresas, algunos de los datos podrían ser 52.45, 52.48, 52.43, etc. En la práctica, si preguntas el peso a estas personas, dirán que su peso es 42 kilogramos, pero en realidad todas difieren en el peso real. Agrupar los datos en una tabla de frecuencias consiste en considerarlos en intervalos para su análisis. Los siguientes datos se refieren al tiempo en minutos de procesamiento de información realizado por 20 computadores de una marca A. Los datos se muestran en la tabla. Estos datos vamos a agruparlos en una tabla para datos agrupados. Se sugiere seguir los siguientes pasos para la elaboración de una tabla de datos agrupados. El paso 1, hallar el rango de los datos R. El rango de datos se define como la diferencia entre el máximo valor observado y el mínimo. En la tabla, el máximo valor vemos que es 2.32 y el mínimo es 2.02. Al hacer esta resta del X máximo menos el X mínimo, obtenemos 2.32 menos 202 igual 0.30. Este es el rango de los datos. El paso 2 es determinar el número de grupos M. En general, el número de grupos lo elige el investigador de acuerdo con los objetivos de investigación. Pensemos en un ejemplo. Un investigador en salud que quiera saber cuántos niños hay de 0 a 7 años y él quiere, por ejemplo, construir una tabla con los datos agrupados, él podría estar interesado en hacer un grupo con los niños de 0 a 1 año porque la investigación así lo requiere, por ejemplo, para aplicar a esos niños una vacuna de tipo A. A los niños de 3 a 5 años los puede agrupar en otro grupo para aplicarles una vacuna de tipo B. Y a los niños mayores de 5 los agruparía en otro grupo C. En este caso, ese investigador requiere 3 grupos. Él necesita solo construir 3 grupos porque ese es el interés de esa investigación. Continuemos. Cuando no hay un interés definido, se sugieren aplicar algunas fórmulas para determinar el número de intervalos o grupos con igual amplitud. En la bibliografía que se halla en la literatura sobre estadística descriptiva, las expresiones más ampliamente usadas son m igual raíz de n, donde n es el número de datos. La otra expresión es m igual a 1 más 3.3 multiplicado por logaritmo de n. Nosotros vamos a aplicar, para ilustrar cómo aplicar la fórmula que dice, vamos a aplicar la fórmula m igual a 1 más 3.3 por logaritmo de n para ilustrar cómo aplicar esta fórmula. No significa que siempre debemos aplicarla como se explicaba anteriormente. Para el ejemplo tenemos m igual a 1 más 3.3 multiplicado por logaritmo de 20. O sea, a 1 le sumamos lo que dé el producto de 3.3 por logaritmo de 20, que es el número de datos que tenemos en la tabla anterior. Eso da 4,8741 y lo aproximamos a 5 grupos. Entonces vamos a trabajar con 5 grupos solo para ilustrar este procedimiento. Nosotros hubiéramos podido definir 5 grupos si nuestro interés así lo permitiera. El paso 3 es determinar el ancho o amplitud de cada grupo. Para esto se divide el rango de los datos entre el número de grupos, es decir, vamos a aplicar la expresión C igual a R sobre M. Para el ejemplo, nuestro R es 0.30 y nuestro M es 5, o sea, rango entre 5 grupos igual 0.06. Significa que la amplitud de cada grupo va a ser de 0.06. Una vez tenemos el ancho, se construyen los grupos. El primer grupo siempre partirá del valor mínimo observado y terminará en el valor que resulta de sumar a este valor mínimo el ancho de clase C obtenido. El primer valor de cada intervalo se llamará límite inferior del intervalo y el segundo se llamará límite superior del intervalo. Los demás intervalos tendrán como límite inferior el límite superior del intervalo anterior
y como límite superior el intervalo que resulte de sumar el ancho de la clase al respectivo límite superior. En los intervalos construidos es posible que coincida con el límite superior de un grupo el límite inferior. En este caso consideramos que este valor se incluirá en el siguiente grupo, para lo cual los intervalos construidos son cerrados a la izquierda y abiertos a la derecha, como se muestra en la tabla construida para el ejemplo. Observamos aquí primero que el intervalo 1 empezó en 2.02 y terminó en 2.08, que es la suma de ese límite inferior 2.02 más el ancho hallado 0.06. Y el último intervalo empieza en 2.26 y termina en 2.32, que es el último valor. Las marcas de clase son los valores medios de cada grupo. Vamos a mirarlo aquí en la tabla. Aquí tenemos el grupo número 1 de 2.02 a 2.08, el segundo de 2.08 a 2.14 y así sucesivamente, como lo habíamos indicado. El último grupo empieza en 2.26 y termina en 2.32. Estas son las marcas de clase. Por ejemplo, este 205 se halló de dividir la suma de 2.02 más 2.08 entre 2. Eso significa que para hallar cada uno de estos valores, por ejemplo 2.11, sumamos 2.08, que es el límite inferior de ese grupo, más 2.14, que es el límite superior de ese grupo, dividido entre 2. Este FI es la frecuencia absoluta. Significa que entre 2.08 y 2.14 hay 3 valores. Entre 2.14 y 2.20 hay 4 valores. Y así sucesivamente. Esta columna es de las frecuencias relativas. Recordemos que la frecuencia relativa resulta de dividir este 5 entre el total de datos, o sea, FI 5 entre N datos multiplicado por 100 resulta este 25%. Esta columna de las frecuencias absolutas acumuladas resulta de ir sumando 5, que es este valor. 5 más 3 da 8, 5 más 3 más 4 da 12, y así sucesivamente. En forma similar, estas frecuencias relativas acumuladas es la acumulación gradual de las frecuencias relativas. Por ejemplo, este 25 equivale a este 25, este 40 es la suma de 25 más 15 da 40. Volvamos a la tabla. ¿Cómo interpretar este 2.22? Decimos que hay 6 peces, hay 6 computadores que demoraron un tiempo entre 2.20 segundos y 2.20. Este 6 equivale al 30% de los computadores. Es decir, el 30% de los computadores gastaron un tiempo de entre 2.20 y 2.26 segundos para procesar la información. Este 18, como vemos, es el número de computadores que han gastado menos de 2.26 segundos. Es decir, hay 18 computadores que gastaron 2.26 segundos o menos para procesar la información. Este 18, que son 18 computadores, equivale a este 90% de los computadores. Es decir, el 90% de los computadores gastaron un tiempo de 2.26 segundos o menos para procesar la información. Entonces aquí mostramos cómo calculamos las marcas de clase. Para el primer grupo la marca de clase se obtuvo como X sub I es igual a la suma del límite inferior más el límite superior entre 2, es decir, estos dos valores. Este 2.02 más 2.08 entre 2 dio 2.05, que es la marca de clase. Generalmente esta marca de clase es el valor representativo de este grupo. Significa entonces que 5 computadoras gastaron en promedio 2.05 segundos para procesar la información. Bueno, a partir de la primera marca de clase hallamos las demás sumando sucesivamente la primera marca de clase. Observamos que a partir de la primera marca de clase hallamos las demás sumando sucesivamente a la primera marca de clase el ancho de clase hallado. Otra observación en la tabla. El valor 20
coincide con el límite superior del tercer intervalo, pero no fue incluido allí en ese intervalo, sino en el siguiente. En matemáticas, un intervalo como 2.14 a 2.20, vemos que aquí hay un corchete, a la derecha hay un paréntesis. Eso significa que el valor 2.14 va allí, pero el 2.20 no está ahí porque es abierto, o sea que este intervalo llega a 2.19999 y 2.20 estaría en el siguiente.